La Misión Cristiana Bautista Jesús Esperanza y Vida le da la más cálida bienvenida a otro de sus servicios de adoración, el cual comenzaremos entonando una canción. Se llama Unidos. La letra de esta y también su pista le aparecerán en pantalla. Adelante. Ahora continuaremos haciendo una alabanza por medio de la lectura de la palabra de Dios, la Biblia. ¿Alguna vez se ha preguntado qué pasó después de que Jesús subió al cielo con Dios? ¿Cómo fue que se inició la iglesia? Para responder esa pregunta tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles, el primer libro del Nuevo Testamento después de los Evangelios. Vamos a leer el primer capítulo, versículos 8 y 9. Después de esto, tenemos un mensaje de parte de Dios que será interpretado por labios de nuestro hermano pastor. Y finalmente la oración de despedida. Que Dios le bendiga mucho y esperamos que esta predicación nutra su espíritu. Adelante. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Bienvenidos, que el Señor les bendiga a esta predicación de la palabra del Señor aquí en su misión Jesús Esperanza y Vida. Y el día de hoy vamos a comenzar una serie de predicaciones basadas en el libro de Hechos de los Apóstoles, o también conocido como libro de Hechos únicamente. Los evangelios relatan sobre la vida de Jesús, sobre las enseñanzas, la muerte, la resurrección de nuestro Señor. Pero ¿qué pasó después de esa resurrección? Si todo hubiera terminado incluso con la resurrección, a pesar de que ese hecho compraba la redención de aquellos que aceptaran a Cristo en su corazón, pues necesitaba también, el plan de Dios necesitaba que hubiera personas que predicaran estas buenas nuevas de salvación a todas las personas. Entonces quizá se hubiera quedado todo allí si no
hubiera continuado esa serie de personas valientes, esos apóstoles, esos cristianos, esas mujeres cristianas también, que estaban trabajando para hacer lo que Dios tenía previsto en este mundo. Les invito a hacer una oración para comenzar. Bendito Señor, te pedimos que en esta hora tú nos des la gracia de conocer tus escrituras y de interpretarlas correctamente conforme a la sabiduría que tu Espíritu Santo nos dé. Te suplicamos, Señor, que no haya ninguna sombra de error ni de duda en esta predicación y que tu Espíritu Santo sea quien nos revele tu verdad. Te pedimos perdón de nuestros pecados y te pedimos, Señor, que nos ayudes a concentrarnos totalmente en este mensaje que tienes para nosotros. En el precioso nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, entonces estamos en el libro de los Hechos, que nos relata qué sucedió después de esa resurrección, cómo los apóstoles continuaron con la obra de nuestro Señor Jesucristo y cómo los primeros cristianos comenzaron a reunirse, a orar, a compartir fraternalmente, a seguir las ordenanzas que dejó el Señor Jesús y a predicar esas buenas nuevas. También, otra cosa muy importante, cómo hicieron frente con gran valentía a la persecución que se les vino encima por estar predicando como lo dice ahí mismo, este camino, este nuevo camino. Recordemos que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hechos nos narra la historia del nacimiento de la iglesia cristiana y también es una guía para los cristianos del siglo XXI para poder dar el fruto que ellos dieron y lograr las proezas que ellos lograron, claro, con la ayuda de Dios, del poder de Dios, pero creo que ellos tuvieron mucho que ver, la actitud, la entrega con que tomaron su cristianismo, es algo que nosotros podemos tomar hoy en día como un ejemplo. Yo estoy convencido que si las iglesias de hoy en día no estamos funcionando correctamente como Dios quisiera que funcionáramos, es porque no estamos siguiendo el modelo dado por Dios en la iglesia del libro de Hechos. Esta era una iglesia llena del Espíritu Santo, donde nuestros hermanos de aquel tiempo se dedicaban a la oración, predicaban con valentía, aún con amenazas de ser encarcelados y golpeados, ellos seguían predicando. Y vamos a ver todo esto a detalle en las siguientes predicaciones. Pero hoy comenzaremos con el capítulo 1 de Hechos. Si usted lo quiere tener ahí abierto en su Biblia, es muy recomendable. En la introducción vemos cómo Lucas le explica a Teófilo. Se supone que Hechos es una recopilación de datos o un libro escrito a un amigo de Lucas, que era Teófilo, acerca de que Jesús se presentó vivo. Y dice que hubo pruebas indubitables, ¿verdad? O sea, eran pruebas totalmente ciertas, sin lugar a duda, de que Jesús se presentó vivo durante 40 días a sus discípulos, a sus apóstoles. Y también les hablaba del reino de Dios, dice ahí. Además, les dio una instrucción muy clara. Dijo Jesús que no se fueran de Jerusalén hasta que se les diera la promesa que Él les había ya dado desde antes, que el Espíritu Santo sería enviado por Jesús. También Jesús recibe una pregunta, y la pregunta es esta: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? A lo que Él les responde, le voy a leer de la traducción viviente. Este texto dice: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Aquí estamos aprendiendo una lección.
hay cosas que solamente Dios, solamente Él en su gran sabiduría conoce. Y hay cosas que solamente Él tiene autoridad para fijar, para establecer. Y nosotros no tenemos nada que ver en eso. No nos corresponde ni saber por qué, ni saber cómo, ni saber cuándo. Simplemente es algo que Dios se reserva para sí mismo. En su sabiduría, en su amor también, Dios no nos revela el 100% de las cosas que Él conoce. Y esto es bueno, hermanos, porque Dios es bueno. Y si Dios no está revelándonos y no está permitiéndonos saber ciertas cosas, es para nuestro bien. Hay secretos que solamente pertenecen a Dios. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Pues con fe, confiar en su voluntad, confiar en su bondad y confiar en que Él tiene un plan perfecto y que no se equivoca. A nosotros nos toca leer lo que sí quiso revelarnos, ¿verdad? Aquí hay un libro hermoso que tiene muchas páginas, que estas son las cosas que Dios sí quiere que usted lea y que usted conozca, y pues cumplir con las enseñanzas, con los mandamientos que Dios nos da. Nuevamente Jesús les afirma, si seguimos leyendo ahí en Hechos 1, que ellos recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ellos. Luego de esto, Jesús dice aquí que fue alzado al cielo, que fue llevado al cielo y que le recibió una nube. Es interesante, si usted no se había puesto a pensar en esto, conocer, estar conscientes de que Jesús, cuando resucitó, se le dio un cuerpo glorificado. Pero ese cuerpo glorificado solamente estuvo 40 días aquí en la tierra, y después de eso, ese cuerpo fue llevado directamente al cielo con el Padre. Y hoy nos dice la palabra que hoy está sentado a la diestra del Padre. Entonces Jesús está vivo, Jesús tiene un cuerpo físico incluso, y está a la diestra de Dios. Aunque siendo Dios, pues es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. También Él puede vernos, puede saber qué hacemos, qué pensamos, etc. Pero finalmente ya no está aquí con nosotros. Y eso es algo con lo que tuvieron los primeros cristianos, tuvieron que lidiar, ¿verdad?, con esa falta física de Jesús. Ellos estaban acostumbrados, recordemos, estaban acostumbrados a que Jesús estuviera con ellos, y ahora están sin Jesús. Pero dice Él que va a enviar a alguien muy especial, a otra de las tres personas de Dios, que es el Espíritu Santo. Bueno, cuando Jesús estaba siendo llevado al cielo, aparecieron, dice, 2 varones con vestiduras blancas, ¿verdad? Muchos comentaristas pues piensan que son ángeles, obviamente, pero no dice exactamente, dice que son varones con vestiduras blancas, y ellos les dicen que Jesús, así como lo vieron irse hacia arriba, así va a volver, pero al revés, ¿verdad? O sea, del cielo va a bajar a la tierra otra vez el Señor. Es lo que se conoce como la segunda venida. Y esta promesa de la segunda venida, mis hermanos, es un motor para nosotros. Es un estímulo para los creyentes para seguir adelante. Sabemos que este mundo está corrompido y cada vez se está corrompiendo más. Cada vez se promueve más la inmoralidad. En este mes que viene van a ver ustedes cómo se desata, ¿verdad?, toda una campaña de mercadotecnia acerca de un movimiento, ¿verdad?, que tiene ahí unas letras que usted conoce. La deshumanización cada vez es más grande entre las personas. El egoísmo,
el pecado, la falta de amor entre las personas. Pero este mundo que yo le estoy describiendo y que nosotros podemos verlo a nuestro alrededor, en las noticias y también en la vida diaria, no va a durar para siempre, porque Cristo vendrá por segunda vez con gran poder y gloria, dice la palabra del Señor. Entonces, si seguimos leyendo con atención aquí en Hechos 1, nos vamos a dar cuenta que Jesús fue tomado al cielo y los apóstoles y otros creyentes regresaron a donde les había dicho Jesús, a Jerusalén. Bueno, entonces fueron obedientes, hicieron lo que Él les dijo. En el verso 13 y 14 dice: subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí tenemos a un grupo numeroso de hermanos y hermanas reunidos en este que se llamaba el aposento alto. ¿Qué hacían ahí? Nos dice la palabra: perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Qué significa unánimes? Que todos estaban de acuerdo, que tenían un mismo sentir y que tenían un mismo fin. Todos eran creyentes, todos creían en el Señor Jesús, todos estaban dispuestos a obedecerle, a seguirle. Entonces estaban unánimes, pero también dice que perseveraban unánimes. Y ese verbo de perseverar significa estar firmes, no claudicar, no renunciar, no flaquear, o como dijéramos ahorita, no flojear. Es decir, no estaban bajando la guardia, seguían, continuaban cada momento en esa unanimidad, pero no se reunían a platicar de las últimas noticias o chismes o deportes. Ellos se dedicaban a orar. Era un grupo que oraba. Esto lo tenemos que tomar nosotros los cristianos de hoy como un ejemplo para nuestras iglesias. Cuando usted va a una iglesia, si va el domingo, pues quizá está lleno, ¿verdad? No hay ni lugares, está todo lleno ahí, pero cuando va el día en que se hace su culto semanal de oración, ahí sí hay muy pocas personas. Es lo normal. Espero que no sea así en su iglesia, por ejemplo, si usted nos está visitando de otra iglesia, pero lo más común es que las iglesias están llenas los domingos, pero están vacías el día en el que se hace el culto de oración. Entonces, ellos era al revés, ellos estaban todos en la oración. Y dice que perseveraban. Bueno, entonces ellos estaban quedándose en Jerusalén y el Señor les había dicho que no se movieran de ahí. Esperaban que Dios les diera una visión, que les diera una dirección, que les dijera cuál era el próximo paso. Pero mientras, ¿qué hacían? Oraban. En oración y ruego, dice ahí. Ya no estaba Jesús corporalmente con ellos, pero ellos seguían confiando en Él y en sus promesas. Entonces era tiempo de esperar. Recordemos ahí en Eclesiastés cuando nos dice que hay tiempo para todo, ¿verdad? Y entonces a veces dice hay tiempo para esperar, para aguardar. Y hay tiempo para hacer. Entonces en este momento era tiempo de esperar. A veces quizá pensamos que el Señor no nos responde, quizá has sentido que no te da una dirección, que esa oración por la que estás pidiendo no hay una respuesta. Bueno, pues yo te pido, así como lo hicieron
estos primeros apóstoles, te sugiero que sigas orando y pidiendo al Señor, rogándole: Señor, dame la señal o dame una respuesta. Si Dios no nos da respuesta, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir orando. Pídele a otros hermanos que oren contigo. Eso fue lo que hicieron los primeros cristianos. Luego, si nos vamos ahí, si seguimos en Hechos 1, del capítulo 15 al 20, Pedro toma la palabra. Dice que eran como 120 hermanos los que estaban ahí reunidos, y él les explica algo. Dice, hay una situación. Judas, que pues fue el traidor de Jesús, murió, ¿verdad? Él se quitó la vida de ese remordimiento, que ya no pudo estar con él, se suicidó. Entonces, pues los apóstoles, ¿cuántos eran? Eran 12, ¿verdad? Y nada más quedaban ya 11. Entonces necesitaban un reemplazo para Judas Iscariote. Y me refiero a reemplazo, no que fuera igual de malo que él o que fuera igual de traidor, sino un cristiano que llenara ese hueco realizando ese ministerio de apostolado. Sin embargo, vemos que ahí Pedro mencionó unos requisitos, ¿verdad? No cualquiera podría reemplazar a este Judas. Dice que tendría que ser una persona que hubiera estado desde el principio con ellos. Cuando Jesús, dice, entraba y salía con nosotros, entonces dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba. Bueno, hubo dos candidatos, digamos, dos personas que sí cumplían con ese requisito. Uno se llamaba Barsabás y otro se llamaba Matías. Pero pues no podía haber 13 apóstoles, tenía que haber 12. Por lo tanto, oraron, le pidieron a Dios que les guiara. Dice que echaron suertes y cayó la suerte sobre Matías. Así que Matías fue el apóstol número 12. Ya estaban otra vez completos. Y como verán, la enseñanza que aquí nos da Hechos 1 es que solamente hubo 12 apóstoles. Son quienes estuvieron directamente escuchando las enseñanzas de Jesús, estuvieron siendo entrenados por él en persona. Así que si alguna persona hoy llega y se autonombra y te dice, es que yo soy el apóstol fulano, esa persona te está engañando. Puede ser que sea un gran pastor, un gran orador, un gran evangelista o maestro de la Biblia, pero no puede llamarse apóstol, porque los apóstoles solamente eran 12 y fueron los originales que estuvieron con Jesús. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hoy vimos. El libro de los Hechos, pues es algo sumamente importante. Todo cristiano debería de leer el libro de los Hechos. Es un libro, después de los evangelios, pues lean Hechos de los Apóstoles. No se queden ahí nada más con la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Sigan, porque es muy importante. Son las bases del cristianismo y de la iglesia. Mucha gente hoy dice, he escuchado, no, es que la iglesia no tiene por qué ser, yo nada más leo la Biblia. Pues no, ahí en Hechos nos explica que la iglesia es bien importante. Ahora, esta iglesia de Hechos, muchos le dicen la iglesia primitiva. Yo estoy muy en desacuerdo con ese nombre, ¿verdad? Porque algo primitivo, pues es algo que no sabe bien, que no está bien desarrollado, que no está bien formado. Al contrario, yo estoy seguro totalmente de que esta iglesia del libro de Hechos, en vez de ser primitiva, era una iglesia bastante avanzada en amor,
en comunión fraternal, en oración, en valentía, en evangelismo, prácticamente en todo. Los cristianos modernos tenemos que aprender de esa iglesia de Hechos y dejar de decirle primitiva también, ¿verdad? Hoy vimos que debemos obedecer a Jesús, confiar en Él. Hay secretos que pertenecen solamente a Dios. También aprendimos que Jesús está vivo, sentado a la diestra del Padre, y que un día vendrá para restaurar todas las cosas. Los cristianos se reunían y perseveraban unánimes en oración y ruego. Solo hubo 12 apóstoles, y al morir Judas, pues tuvo que ser reemplazado por otro apóstol. En este caso fue Matías, y son personas, los apóstoles, que estuvieron con el Señor Jesucristo en vida. Jesús les prometió poder. Esto es lo que leímos ahí en nuestro texto, ¿verdad? Hace un momento leímos, dice, y recibiréis poder. Esto no está en el capítulo 1, es una promesa en el capítulo 1, pero después se convierte en una realidad. En los siguientes domingos vamos a estar viendo cómo fue esto, pero pues como Dios todo lo que promete lo cumple, pues les puedo decir que sí cumplió el Señor. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí esta serie de Hechos de los Apóstoles, y no deje de ver nuestros videos para que sigamos estudiando la próxima semana este hermoso libro que es parte de la Biblia, es inspirado por Dios, es la verdad, y es un libro que nos enseña mucho a las iglesias de hoy en día. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, Señor nuestro, quisiéramos suplicarte que todas estas enseñanzas que tú nos das por medio de este libro de Hechos, las dejes grabadas en nuestro corazón. Que nosotros como iglesia de este siglo XXI sigamos las enseñanzas de aquella iglesia que, aunque apenas comenzaba, tenía grandes virtudes que nosotros debemos también poner en práctica. Mi Dios, te agradezco porque tus enseñanzas son siempre para edificación de todos nosotros. Todo te lo rogamos en el precioso y bendito nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues yo me pongo a sus órdenes como pastor aquí de la misión. Para cualquier duda que tenga, si quiere platicar, si tiene preguntas acerca de la Biblia o acerca de esta predicación, pues con mucho gusto platicamos. Que el Señor les bendiga y nos vemos muy pronto.